antes no se escuchaba tanto, digamos, de hace un año, año y medio para acá viene sonando mucho este término y vamos a entender qué es y por qué es tan importante. Aquí lo que vemos en esta gráfica es lo que ha sido la evolución de la capacidad computacional en los últimos 100 años o 110 años, donde vemos cómo toda la capacidad computacional a medida que pasa el tiempo va aumentando su capacidad de procesamiento de datos de una forma exponencial. Y este comportamiento pues, se había evidenciado ya hace varios años y se conoce como la ley de Moore. La ley de Moore lo que nos dice es que en la capacidad computacional, pues cada 18 meses aproximadamente, o doblamos la capacidad de procesamiento de datos o reduce sustancialmente, digamos casi a mitad de precio, los procesadores. Según esta tendencia de crecimiento y evolución de la tecnología de computación, se espera más o menos que para el año 2040 la capacidad de procesamiento de datos de los computadores sea superior a la capacidad de procesamiento de datos que tiene un ser humano. Es decir, en ese momento es cuando se espera alcanzar el momento de la singularidad o el momento en el que la inteligencia artificial o la computación supere las capacidades cognitivas del ser humano. Entonces, digamos que por eso es importante este comportamiento exponencial y de allí que se hable tanto del tema. ¿Qué es importante rescatar acá? Que este comportamiento, pues, a pesar de que se ha identificado en la computación hace varios años, hoy en día, perdón, aquí cambio. Hoy en día este comportamiento exponencial vemos que está presente en muchas de las otras tecnologías. Por ejemplo, si hablamos de temas de energía solar, vemos que los paneles solares aproximadamente, si revisamos la data histórica, cada 22 meses los paneles solares o aumentan su capacidad de producción casi el doble o reducen su costo de producción significativamente. Lo que quiere decir es que si sigue esa tendencia en una tecnología como los paneles solares, pues eventualmente el costo marginal de generar energía tenderá a cero, seremos autosuficientes. Se espera más o menos que en 10 años podamos ser completamente autosuficientes plenamente con la capacidad de la energía solar, si no es que viene otro tipo de energía. Pero lo que quiero rescatar ahí es ese comportamiento exponencial. Perdón, ¿alguien de pronto tiene habilitado el micrófono para que nos colabore? Tan amable. Poniéndole mute. Perfecto, ahí sí. Retomando acá, nuevamente alguien de pronto el micrófono lo tiene habilitado para que nos colabore, por favor. Perfecto, yo creo que ahí sí ya mejor. Sí, porque por acá no me aparece ninguno con el micrófono habilitado. Ok, bueno, pero me van siguiendo la pista, pues ya aquí ya se corrigió pues como el sonido de fondo que había. Entonces les venía contando Sí, que no, este está bien, comportamiento... está bien. Perfecto. Entonces, retomando, les contaba que el comportamiento exponencial que vemos en la computación también está presente en la energía en paneles solares. También vemos que está presente en tecnologías más disruptivas o un poco común, como por ejemplo CRISPR-Cas9, que es una tecnología que nos permite hacer modificación genética. Esa es otra de las tecnologías que viene con un comportamiento exponencial en la medida que cada vez es más asequible, cada vez es más económico hacer temas de análisis y eventualmente de modificación genética. Eso es bien disruptivo porque, digamos, antes fuimos capaces de leer el código genético, hoy en día somos capaces de editarlo y reescribirlo. Entonces son tecnologías nuevamente que hay que tenerlas muy presentes porque avanzan a un ritmo exponencial y los cambios se vienen rápido. Tenemos tecnologías como impresión 3D, que eventualmente cuando mirábamos al principio cuánto valía una impresora o las capacidades que tenía una impresora 3D comparado con lo que tiene hoy, vemos un crecimiento exponencial nuevamente en cuanto a las capacidades que tienen estos dispositivos y en cuanto a la reducción de costos. Entonces, digamos que hoy en día encontramos aproximadamente unas 12 tecnologías que tienen un comportamiento exponencial, que vienen avanzando aceleradamente. Y precisamente esas tecnologías no trabajan independientemente, no trabajan aisladamente, todo lo contrario, todas estas tecnologías convergen y convergen en un momento, que es lo que llamamos ahorita la cuarta revolución industrial. Entonces, la cuarta revolución industrial es entenderla como la convergencia de posibilidades y disrupción que nos están entregando estas 12 tecnologías y eventualmente más se van a ir incorporando. Entonces, para entender esta cuarta revolución industrial es importante entender el contexto, porque si hay una cuarta, una tercera, una segunda y una primera. Entonces, cuando hablamos de revolución industrial, a mí me gusta hacer el símil con la palabra disrupción. Revolución es igual a disrupción. Y hay que entender la palabra disrupción diferente a la palabra innovación. En la medida que innovación es hacer una mejora incremental que nos permite reducir costos, que nos permite generar mayor valor agregado sobre lo que ya existía. Cuando hablamos de disrupción,
es dejar obsoleto un modelo de negocio, un modelo de producción, un producto o servicio, dejarlo obsoleto como se hacía antes y generar una nueva forma de hacerlo o de entenderlo. Ejemplo, hablemos de estas revoluciones. Entonces, cuando hablamos de la primera revolución industrial, hablamos de una disrupción, de una revolución precisamente con la máquina de vapor. ¿Y qué revolucionó esto? Precisamente todos los modelos productivos, toda la forma de entender la industria y las capacidades de transformación de productos del ser humano. Ya no estábamos apalancados únicamente en la fuerza física de humanos y animales, sino que ya estábamos apalancados en una energía mucho más poderosa que nos permitía la energía de vapor. Todo esto permitió revolucionar diferentes industrias y modelos productivos y de consumo. Luego tenemos, entonces esto dejó obsoleto, digamos, los modelos laborales previos que estaban basados en el esfuerzo humano y de animales. Cuando hablamos de una segunda revolución industrial o segunda disrupción, es precisamente con la llegada de la energía eléctrica, de los rieles, con los temas de producción en línea, que nuevamente pues logran hacer una disrupción, cambiar modelos sociales, modelos de consumo, modelos de producción, pues con la energía queda obsoleto los modelos de querosene o de velas o como fuese la iluminación en su momento, con los modelos de producción en línea, digamos que queda disrumpido o queda obsoleto los modelos de producción muy artesanal, pues siguen existiendo, pero digamos que la producción, ya hay una disrupción con esos modelos de negocio. Luego a todos nos tocó vivirla y la seguimos viviendo. Un tercer momento es la tercera revolución industrial o la disrupción 3.0 y es precisamente con la llegada de los computadores y de Internet. Rápidamente tuvimos la capacidad de estar conectados a nivel global, de compartir información, de cooperar en grandes números sin importar nuestra geolocalización. Y todo esto generó un montón de disrupciones, pues todos vivimos ese proceso desde Internet de entender que era un correo electrónico, dejando obsoletos los modelos de mensajería tradicional, los modelos de llamada, hoy en día digamos que gratis, si lo queremos ver desde WhatsApp hoy en día comunicarse es gratis, todos los modelos financieros, todos los modelos administrativos, entonces digamos que el Internet fue ese tercer momento que generó disrupción y que generó esa revolución. Hoy en día estamos precisamente en un momento de disrupción nuevamente, estamos en un momento de cambios y digamos que hay que tomarlo con naturalidad y con proactividad en la medida que es el curso normal de la humanidad y de la vida que las cosas vayan evolucionando y vamos encontrando nuevos caminos, nuevas formas, diferentes formas de hacer las cosas y eso es lo que pasa precisamente en esta cuarta revolución industrial que viene de la convergencia de todas estas tecnologías que más allá de decir que están generando innovación, que reducen costos, que le están agregando valor al producto, digamos que eso sí pasa, eso es una realidad, pero digamos que lo que tiene diferenciador esta cuarta revolución industrial es que cambia el entendimiento de las industrias, cambia el entendimiento de los comportamientos sociales, tiene que haber un cambio cognitivo, un cambio de paradigma para ver con nuevos ojos pues todo este proceso de transformación tecnológica y humana que estamos viviendo y que vamos a vivir de forma muy acelerada. Eh, Sobre todo nuevamente porque los cambios antes se daban en mayor número de tiempo, hoy en día los cambios están sucediendo rápido, solamente miren con la velocidad que las personas, empresas, profesionales están reinventando pues, con esta contingencia que estamos viviendo. Entonces ahí hay un mensaje también de celeridad y es que en esa curva exponencial que arranca muy llana, muy horizontal, tiene un momento de inflexión en el que la curva se vuelve más vertical y más acelerada. Entonces tienen que tomarlo de esa forma que los cambios no van a ser más adelante, los cambios no son la próxima semana, los cambios están pasando ya. Entonces tomarlo con mucha proactividad y simplemente entenderlo como un proceso natural de evolución y de cambio. Aquí tenemos al profesor Klaus Schwab, quien es el presidente o el board president del World Economic Forum. El World Economic Forum es la entidad que viene liderando toda la conversación sobre cuarta revolución industrial hace aproximadamente 5 años. Hace 5 años encabeza el profesor Klaus. Aquí hay una frase bien interesante de él que me gusta y es que en el nuevo mundo no gana el pez grande, sino que gana el pez que se mueve más rápido. El pez grande no se come al pequeño, sino que es el pez que se logra adaptar más rápidamente, el que sobrevive en este nuevo mundo. Entonces, pues esto va con el mensaje nuevamente con el que les decía de velocidad, y es que los cambios son rápidos y hoy en día el que no se adapta, o sea, si no hace la disrupción, te están disrumpiendo, o sea, en esto no hay término medio. O sea, hay que elegir si uno está del lado del que genera el cambio o del lado que sufre el cambio. Entonces aquí hay un mensaje y es de celeridad y de ser muy ávidos de conocimiento y de oportunidades para explorar esta cuarta revolución industrial.
Contarles, pues que para los que no saben, Medellín tiene uno de los 5 o 7 centros destinados para la cuarta revolución industrial. Esto es apalancado con el World Economic Forum, que ya les conté pues un poco de esa entidad. Lo que tenemos precisamente con el centro de la cuarta revolución industrial, que está ubicado al día de hoy en Ruta N, para que lo tengan presente, y este es un centro para revisar los elementos legales y jurídicos que habiliten incorporar modelos de negocio en nuestra economía. Esas tecnologías, por ser de naturaleza tan disruptiva, digamos que no caben o no empalman muy bien con el marco regulatorio que se estableció para la tercera revolución industrial, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando hablamos de modelos de negocio con tecnologías emergentes, generalmente estás haciendo una disrupción en una industria que posiblemente puede estar en conflicto con algunas leyes. Entonces, desde el Centro de la Cuarta Revolución Industrial, lo que se busca es apropiar las mejores prácticas legales que permitan preparar a Colombia y Latinoamérica, porque este centro sirve a Latinoamérica, y es prepararla con las mejores condiciones legales que permitan ver la tecnología como un aliado, y poder habilitarla para que operen como un modelo de negocio tradicional. Y aquí voy con un ejemplo. Nosotros hace algunos años arrancamos un modelo de negocio sobre blockchain, básicamente una casa de cambio que permitía intercambiar criptoactivos dentro de una plataforma, y este modelo de negocio, digamos que funcionó muy bien y muy válido en diferentes jurisdicciones como Australia, como Singapur, como Japón, pero digamos que cuando llegamos a Colombia hace un par de años, pues nos encontramos con la dificultad de que el tema blockchain todavía no estaba regulado y estaba en zona gris. No había alguna entidad que respondiera. De la super te mandaban a la Cámara de Comercio, de la Cámara de Comercio te mandaban a otras entidades, y finalmente no había claridad quién era el que debería abordar estas conversaciones sobre tecnología. Entonces, allí cuando llegamos a Colombia tuvimos dificultad precisamente con los bancos, porque los bancos no entendían el modelo de negocio y era difícil abrir cuentas de bancos. Entonces, digamos que desde allí, desde este centro de la cuarta revolución industrial, lo que se busca es eso, o sea, cuáles son los elementos jurídicos que no están permitiendo que este modelo de negocio salga adelante, y desde allí se generan propuestas que eventualmente pues tienen cercanía con el gobierno nacional para mirar su viabilidad. Es muy valioso esto porque somos casi 2 millones de ciudades en el mundo, somos casi 2 millones y solamente 5 o 7 tienen un centro para la cuarta revolución industrial. Como les decía, este centro trabaja de la mano con el centro de San Francisco, de la India, Japón, China y el de Colombia. Y lo que se busca precisamente no es redoblar esfuerzos, sino precisamente entender que si hay avances en otra jurisdicción, cómo se pueden traer esos avances de marco regulatorio para Colombia y viceversa. Entonces, digamos que como ciudad tenemos una apuesta sí, o sea, tenemos una apuesta decidida de vivir esta cuarta revolución industrial y de poner en la mesa los elementos que se hagan necesarios. Sigo por acá. Entonces, aquí terminando con esta frase del profesor Klaus, este bloque de cuarta revolución industrial, con esta frase, y es: estamos al borde de una revolución tecnológica que modifica fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Esto va muy en línea con lo que les decía anteriormente, no entender esta revolución como tecnología de robots y de aplicaciones, sino entender una tecnología, es decir, cómo está el tema de los carros autónomos. ¿Qué pasa si en 10 años somos sostenibles con energías renovables? O sea, ¿cómo cambia eso la geopolítica del mundo si en 10 años queda obsoletos los modelos de energía fósil? ¿Qué pasa con cambios de paradigma como Bitcoin, por ejemplo? Entender ya el dinero de una forma descentralizada. ¿Cómo entiendo el dinero fiat versus el dinero sobre blockchain? ¿Cómo entiendo los procesos de intermediación? ¿Cómo voy a entender cuando las entregas a domicilio se estén haciendo con robots en la calle, que ya Rappi está haciendo algunos pilotos, no sé, los que pudieron ver en la Avenida del Poblado, hace algunas semanas ya se estaban haciendo pilotos? ¿Cómo vamos a apropiar y a entender los datos? O sea, ¿cómo somos conscientes de que nuestra vida análoga, cada movimiento, cada interacción deja una huella digital, y que hoy en día esa huella digital es una mina de oro para la inteligencia artificial? Entonces, digamos que esas son las preguntas claves éticas de cómo entender estos cambios que se nos vienen y qué posición vamos a tomar. ¿Pasiva o proactiva? ¿Vamos a dejar que las demás personas tomen decisiones por nosotros, o nosotros activamente vamos a participar y tratar de encontrar el mejor camino entre todos como sociedad, por decirlo de alguna forma? Luego acá entonces
venimos pues de entender qué es exponencialidad, hablamos de algunas tecnologías, hablamos de su convergencia en la cuarta revolución industrial y todos los cambios de paradigma que genera. Ahorita vamos a hacer un doble clic en entender qué es la tecnología blockchain y lo que es su convergencia con inteligencia artificial e Internet de las cosas. Entonces pongo esta imagen pues porque siempre que he tenido la oportunidad de hacer alguna charla pues con público en vivo, pues cuando pregunto qué es blockchain a IoT, pues todos quedan como que, hijo madre, eso no es conmigo, se imaginan cosas complicadas, se imaginan algoritmos, se imaginan palabras que generalmente constituyen una barrera para que las personas entiendan esas tecnologías. Entonces lo que busco acá precisamente es que no vamos a hablar de código, no vamos a hablar de ingeniería, sino que vamos a entender desde lo fundamental, desde lo práctico, qué son esas tecnologías, cómo se comen, para qué nos sirven y cuál es el potencial. Entonces, vamos a entender blockchain con una palabra muy simple, y blockchain es la palabra confianza. Y para entender blockchain como confianza, vamos a revisar la palabra confianza en 3 escenarios o en 3 entornos. El primero de ellos es entender la confianza en un entorno local, y es decir, este nivel de confianza funciona muy bien cuando somos para nuestro grupo familiar, para nuestro grupo de amigos, en el que fácilmente, sin ninguna intermediación, tú confías en tu amigo, le puedes prestar plata o le puedes prestar las llaves del carro, o eventualmente existe esa cercanía que digamos que de alguna forma también la regula la reputación de ese entorno local para que exista esa confianza de cercanía. Entonces digamos que ese nivel de confianza funciona muy bien, pero cuando son grupos pequeños, grupos pues que uno puede administrar y que hay esa confianza, pero se dificulta esa confianza persona a persona cuando ya tenemos grupos más grandes. Entonces vamos a revisar la confianza en un segundo escenario y es el nivel de confianza institucional. Y para el ejemplo, pues no irnos muy lejos, miremos el ejemplo de la ciudad de Medellín, una ciudad en el área metropolitana con casi 4 millones de habitantes. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para entendernos casi 4 millones de personas en estos pocos kilómetros cuadrados, para entendernos en transacciones de dinero, en transacciones de compra, venta, de propiedad raíz, en transacciones de impuestos? ¿Cómo hacemos para coordinar las opiniones y entendernos entre tantas personas esa confianza? Entonces, digamos que aquí viene un actor importante y es la confianza institucional. Y la confianza institucional es esa entidad intermediaria entre las personas que precisamente entrega esa oferta de valor, entregar la confianza a las personas. Ejemplo, ¿qué es lo que hace un notario? Entregar confianza a las personas. Ustedes hagan la transacción, yo soy testigo de esa transacción, firmemos este documento y yo voy a ser el custodio de ese documento del acuerdo que hicieron ustedes dos. Ejemplo de confianza es el día de elecciones y a las 4 de la tarde el jurado de votación tiene que hacer el escrutinio, abrir las cajas, contar los votos y digamos que todos delegamos la confianza en ese jurado de votación que va a contar bien los votos, que va a registrar bien en las planillas. ¿Quién es un ejemplo de confianza? El banco. Si vamos a hacer una transacción y apenas nos conocimos hoy, tú despachas la madera primero, yo hago el pago primero, no, tú primero, yo. Entonces digamos que es donde viene importante el banco. El banco está validando esa confianza para que la transacción se pueda dar entre personas que no se conocen. Ejemplo de confianza, los mismos gobiernos. Ejemplo de confianza, en las bodegas, por ejemplo, un despachador de bodega. Esa persona es el intermediario que le damos la confianza para que administre el inventario que sale de la bodega a nuestro cliente final. Entonces, digamos que este modelo de confianza institucional ha sido bien valioso y bien provechoso precisamente porque nos ha permitido cooperar como especie, cooperar como grandes grupos de personas, cooperar como ciudades, como países, como región, como gremios. El problema de esta confianza institucional es que concentra el poder, o sea, concentra el poder y lo hace vulnerable, entendiendo que esa concentración de poder puede estar sujeto a corrupción, puede estar sujeto a fraude, puede estar sujeto a hackeo, puede estar sujeto a una catástrofe natural. Generalmente los modelos intermediados tienen sobrecostos porque tienen unas estructuras muy pesadas, jerárquicas, administrativas, que hacen que solamente por el valor de la confianza sea caro hacer un registro en la notaría, en el banco, con muchos ejemplos que hemos dado, o correr un sistema de votaciones. Entonces, digamos que en esta línea de evolución vamos a analizar la confianza en un tercer escenario, y es precisamente analizar la confianza como confianza distribuida. Y confianza distribuida precisamente es lo que nos pone blockchain. ¿Cómo se logra esto? Aquí básicamente lo que hay que entender para pasar de este escenario a este escenario es que aquí la confianza está puesta en personas y en instituciones, que finalmente las instituciones son personas. Y esa confianza la ponemos acá. Aquí lo que cambia y lo que dice blockchain es no confiemos en personas, mejor confiemos en la matemática y la criptografía. Es decir, en vez de tener una agenda donde apuntar las cosas acá centralizada,
mejor tengamos una agenda que esté presente en todos los computadores de nosotros y todo lo que pase de transacciones entre nosotros queda registrado en cada uno de estos nodos, en cada uno de estos computadores. Quiere decir que si yo transfería acá 1.000.000 de pesos, todos lo vieron, y si yo quiero entrar y cambiar el registro y decir que no fue 1.000.000 sino 2, yo tendría que entrar a cambiar este computador, tendría que entrar a cambiar el 50% de los computadores más uno en menos de 10 minutos en el caso de Bitcoin. Entonces, precisamente lo que se logra acá es tener una confianza no en una persona, no en una institución, sino tener la confianza en la matemática y en la criptografía y en un modelo de distribución de comunidad, donde la información está asegurada entre todos, donde no hay jerarquía, sino que hay un poder de procesamiento de la red. Entonces, ahí nuevamente se activó un micrófono. Entonces, nuevamente, en este modelo de confianza, pues si se dan cuenta, acá es vulnerable porque si cortas esta interacción entre estos dos, pues se cae el sistema, si cortas acá igual, si cortas acá igual, pero en un modelo de blockchain, al estar la confianza distribuida, si tú cortas esta interacción, pues el sistema puede seguir corriendo, si cortas acá, entonces lo cual lo hace muy seguro, lo hace muy transparente y lo hace muy eficiente en cuanto a costos. Digamos que también pues tiene sus retos de usabilidad, sus retos de escalabilidad, en algunos casos retos de seguridad. También hay que entender que blockchain es una tecnología nueva, pues nueva me refiero, tiene una tecnología que tiene 10 años, pero pues una tecnología que estemos hablando de contratos inteligentes hace aproximadamente unos 4 años. Entonces pues como toda tecnología tiene su curva de maduración, sigue avanzando la comunidad, siguen avanzando los proyectos y sin lugar a duda cada vez se ven muchas más fortalezas sobre los casos de uso que se pueden hacer sobre blockchain. Entonces, en ese orden de ideas, les voy a dar unos casos de uso, no sin antes preguntar si me van siguiendo la pista, el audio bien, algo que quieran profundizar o continuamos. Estamos bien, Felipe, se está viendo la presentación y te escuchamos claro. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, entonces en casos de uso precisamente hay en diferentes industrias, digamos que blockchain es transversal, diría yo, a cualquier aspecto de nuestra vida. Entonces la idea es acá ilustrarles un poquito cuáles son esas posibilidades que ofrece la tecnología, arrancando con el tema de digital currencies, por ejemplo. ¿Cuál es un caso de uso acá? Digamos es el tema de las remesas. ¿Cuánta población mexicana, latinoamericana está por fuera de sus países trabajando como inmigrantes y envían sus remesas de nuevo a su país? Hoy en día hacer remesas o hacer giros internacionales, para los que lo han hecho, y se hace a través del sistema bancario SWIFT, es una transacción que si se hace por el SWIFT puede tomar entre 5 a 10 días. Es una transacción que te puede costar entre el 3% y el 10% inclusive si lo haces con Western Union. Entonces digamos que ¿dónde viene la disrupción acá? Aquí un caso de uso es Bitcoin. Y ya voy a explicar la diferencia entre Bitcoin y blockchain. Pero Bitcoin es exactamente un banco que funciona en más de 200 países, un banco que reúne 700.000 usuarios al día, un banco que que transa aproximadamente entre 5 y 100 millones de dólares cada 10 minutos. Bitcoin es un banco que cierra contabilidad 00 cada 10 minutos, un banco que no tiene edificio, un banco que no tiene línea 018000, un banco que no tiene C-Level, un banco que no tiene secretaria. Y es un banco que le hace una disrupción al sistema financiero, nuevamente hay la palabra disrupción, y es porque, para el ejemplo, si yo quiero enviar de acá a Australia 300 millones de dólares, esa transacción, nuevamente, me puede costar 5 o un 10%, la transacción me puede tomar de 3 a 10 días, y el banco primero va a preguntar, ¿quién sos vos? ¿Por qué tenés esa plata? Y toda la tramitología que eso lleva. Si lo pongo en paralelo con Bitcoin, hacer una transacción de este tipo en Bitcoin, la transacción no toma días, sino que toma 30 minutos. Y la transacción no me va a costar un 3, un 5, un 10%, sino que me va a costar $1. Y para eso tengo el beneficio de la anonimidad o no. Entonces, ¿por qué genera una disrupción eso? Porque por más que el banco diga, ya no cobre el 10, cobre el 9, cobre el 8, cobre el 7, cobre el 1, cobre el 0.5, contra $1 para mover 100 millones de dólares no puedes competir. Por más que el banco diga, por ejemplo, voy a bajar la transacción a 3 a 4 días o a lo que sea, contra 30 segundos es muy difícil que puedas competir. Entonces, digamos que aquí hay un momento de disrupción, precisamente Bitcoin hay que entenderlo como una aplicación sobre blockchain, y eso lo explico como una analogía, y es sobre Internet construye aplicaciones como Facebook, Hotmail, Instagram, pero Facebook no es lo mismo que Internet. Si Facebook llegara a fracasar, Internet permanece.
Entonces, blockchain es una capa que se construye sobre Internet que permite descentralización o transacciones persona a persona. Y sobre blockchain construyo aplicaciones. Una de las más famosas es Bitcoin, que se las acabo de contar, pero simplemente Bitcoin es una aplicación que tiene un caso de uso sobre blockchain. Si Bitcoin llegara a fracasar por alguna razón, que es una posibilidad también, la tecnología blockchain permanece. Y hoy en día, aparte de Bitcoin, que es un proyecto fintech, un proyecto de tecnología financiera, existen más o menos otros 4.000 proyectos que tienen alcance en el agro, en el arte, en las votaciones, en la educación, en muchas industrias. Entonces, por eso hay que desmarcarlo también y entender la diferencia entre blockchain y las criptomonedas. Entonces, aquí les daba ejemplo de remesas, le voy a dar un ejemplo de security tokens y hoy en día tenemos la posibilidad de construir contratos inteligentes sobre una blockchain. Y para explicarlo brevemente, un contrato inteligente, ¿qué es? Cuando hacemos una negociación entre dos personas, definimos unas condiciones. ¿Qué pasa si una cosa? ¿Qué pasa si la otra? ¿Qué pasa si una condición? ¿Qué pasa si la otra? Y al lado tenemos un abogado. Este abogado escribe esas condiciones en un contrato y la firmamos. Hoy en día lo que hace un contrato inteligente es que al lado del abogado hay un desarrollador con conocimiento blockchain que es capaz de escribir esas condiciones en un contrato digital que se ejecuta automáticamente sin necesidad de ninguno de los que participaron en el diseño del mismo. Entonces, es decir, un ejemplo de un contrato inteligente puede ser, yo pedí unas vacunas que vienen desde China y vienen con cadena de frío y vienen vía marítima. Mi contrato inteligente es, cuando el container pase el meridiano 42 y el GPS determine que la cadena de frío estuvo ininterrumpida y que siempre está bien, el pago se va a liberar automáticamente a la contraparte que tengo en China a través de una billetera que está atada al contrato inteligente. ¿Qué nos permite eso? Pues una reducción de la parte operativa y riesgos, o sea, es decir, dónde se perdió la cadena de frío, si llegó, no llegó, verifique el correo, llame a un lado, llame al otro. Entonces esto lo que hace es, miren, mucha más eficiencia, mucha transparencia y ejecución entre contratos que se pueden hacer entre personas o entre cosas. Entonces, pues para ajustarnos un poco al tiempo, porque vamos un poquito quedados, hay muchos más ejemplos de industrias, sobre el final vamos a retomar otros, pero pues lo que quiero que entiendan en este mensaje es que blockchain es transversal, yo diría a casi todas las industrias, para que lo miren con esos ojos, o sea, cómo blockchain puede ayudar o potenciar mi modelo de negocio. Seguimos acá entonces con algunos ejemplos. Estos son casos locales, empresas como ERCO que están trabajando de la mano con la Escuela de Ingeniería y con EPM, están trabajando pilotos de energía peer-to-peer, persona a persona. El ejemplo rápido de esto es, hoy en día podemos aportar energía a la red, no solamente demandarla, sino que si generé energía, estoy en condiciones de aportarla y venderla en el mercado. Si en mi balcón tengo un panel solar y para el ejemplo pude ser autosuficiente con la energía que consumí y me sobraron 10.000 pesos en energía, yo pudiera llamar a Emilia y decirle, Emilia, tengo tantos kilovatios de energía que en el mercado valen tanto, te los doy con un 30% de descuento y simplemente con un enter en el celular poderle hacer esa transferencia de energía. Entonces lo que están haciendo ellos es convertir la energía en un token sobre blockchain que permite esa trazabilidad, que permite generar esa identidad a ese kilovatio, que lo va a permitir transar de forma confiable en un mercado de energía. Entonces son casos locales, no estoy trayendo casos lejanos. Tenemos el caso de Corregistry, que es un caso de XM, una filial de ISA, y ellos lo que están haciendo es poder tokenizar la capacidad de absorción de CO2. Es decir, hay un mercado de empresas que contaminan y tienen que compensar esa contaminación con bonos verdes. Entonces lo que está haciendo XM ISA es ser capaz de tokenizar esa capacidad de producción, de transformación o de recepción de CO2 para poderla vender en un mercado donde estén los actores que necesitan compensar. Tenemos ejemplos a nivel gobierno, por ejemplo en Colombia, desde la Universidad Nacional y el Vivelab, pues hicieron todo un desarrollo para complementar el proceso de restitución de tierras. Digamos, ahí vemos un problema de corrupción en un proceso centralizado, donde con la corrupción o no se le entregaba la tierra a la persona que correspondía, no se movían los linderos como no debería ser. Y digamos que todo este proceso se potenció con un tema de inteligencia artificial y blockchain que permite hacer la trazabilidad del funcionario público que esté interactuando con esa transacción. Con transacción me refiero es ingresar el fallo del juez, determinar a quién le pertenecen estos linderos. Con cada interacción o transacción de esas, el funcionario pues está verificado con un tema de reconocimiento facial, inteligencia artificial, y el registro que se haga no queda en una notaría, sino que queda registrado también sobre una blockchain. ¿Cuál es la diferencia entre tenerlo en una notaría o una blockchain? Con un ejemplo extremo.
que la notaría se pudiera caer en un terremoto o que pudiera llegar a alguien y amenazar al notario y decir que cambie ese registro, digamos que cuando está en blockchain, se libran ese tipo de riesgos. Así se daña un computador en una catástrofe natural, quedaron copias de millones de computadores alrededor del mundo. Y en esta blockchain no puedes amenazar al notario, sino que tendrías que amenazar al 50% de las personas más uno en menos de 10 minutos que trabajan en esta red. Entonces son ejemplos a nivel gobierno. Tenemos otro compañero que trabaja temas de contratación contractual, donde hay puntos sensibles que es necesario la confianza, que es necesario asegurar la información de forma inmutable. Se está aplicando blockchain también allí en esos contratos. Aquí les voy a dar un ejemplo de lo que es la convergencia de blockchain con otras tecnologías. Pues yo les decía que no trabajan solos y durante la charla he tratado de darles pues como conceptos o pinceladas sobre otras tecnologías, pero esto me gusta explicarlo en una analogía que ustedes se puedan llevar a la casa. Y esas tres tecnologías sería una analogía o referencia con el cuerpo humano o con los sentidos. Arrancando con IoT, que es el Internet de las Cosas. Hoy en día tenemos por cada ser humano 7 dispositivos conectados a Internet. Ejemplo, mi smartwatch, el celular tiene GPS, tiene cámara, tiene micrófono, el televisor, el speaker, mi laptop, la fotomulta, la cámara del centro comercial. Entonces, hoy en día, por cada ser humano tenemos 7 dispositivos que están captando información, que están captando datos. Como el ser humano, capta imágenes, capta videos, capta olores, capta sonidos, capta temperatura, capta velocidad del viento, capta información. Entonces, ahí la analogía es que el IoT son todos esos dispositivos que son capaces de captar lo mismo, imágenes, video, audio, temperatura, velocidad, y son capaces de capturar un volumen de información que no teníamos antes. Hoy en día estamos duplicando la data aproximadamente cada 2 años. Cada 2 años tenemos el doble de información. ¿Cuál es el paso importante ahí? Pues que datos desorganizados pues no es información. Entonces ahí es donde entra la inteligencia artificial, que sería como el cerebro. Entonces, todos esos datos que tomó mi mano, mi olfato, mi oído, pues todos esos datos van al cerebro y el cerebro lo que hace es procesar esa información con experiencias nuevas, previas y tratar de tomar una decisión inteligente con los datos que recibió. Entonces, lo mismo es inteligencia artificial, va a recibir un volumen de datos impresionante y la inteligencia artificial hoy en día es capaz de organizarla, segmentarla, construir algoritmos, iterar, aprender que estuvo bien, que estuvo mal, tomar una mejor decisión la próxima vez. Entonces viene todo ese tema de inteligencia artificial. Y blockchain viene a cumplir ese rol de memoria inmutable. Todas esas decisiones, interacciones, datos, pues quedan con un registro que da confianza, o sea, que da confianza, que es inmutable y que es transparente y que eventualmente permite construir contratos inteligentes como les conté ahora un poco. Entonces, pues con esa analogía quiero que también se lleven de forma práctica un poco a entender esas tres tecnologías. Ahora brevemente, ya ajustándonos al tiempo y dejar las preguntitas sobre el final, les voy a dar brevemente este cambio de paradigma empresarial que también es el motivo de la charla. Es precisamente exponencialidad, un cambio de paradigma empresarial y es entender cómo las empresas podemos afrontar este proceso de transformación con una mentalidad de abundancia, con una mentalidad de exponencialidad. Y esto lo voy a explicar brevemente. Esto es una metodología que viene, esto es una metodología que viene de Salim Ismail, el exdirector de innovación de Yahoo por 10 años, y hoy en día viene generando todo un movimiento de organizaciones exponenciales alrededor del mundo, con una metodología, una forma de consultoría pues, que logró identificar por qué algunas empresas son consideradas unicornio, porque algunas empresas crecen de forma exponencial, y se logró identificar cuáles son esos atributos que son común denominador en las organizaciones que tienen ese crecimiento acelerado. Entonces aquí está esta frase que les comentaba ahorita al inicio. Si no estás transformando tu industria, alguien más lo hará. Tu destino es ser el transformador o ser víctima de un transformador. No hay término medio. Entonces, nuevamente con eso, no crean que su industria no tiene que ver con esta cuarta revolución industrial. Si no es con blockchain, tiene que ver con otra tecnología o con modelos de consumo, con transformación, pero esta cuarta revolución industrial nos toca a todos. Entonces, que se vayan con ese mensaje también de proactividad, ustedes cómo lo están enfrentando desde sus modelos de negocio y empresas. ¿Dónde viene su exponencialidad? Para los que no saben, un unicornio, o cuando se le dice a una empresa unicornio, son empresas que tienen una valoración por encima de $1 billón en un tiempo corto, en un tiempo breve. Entonces, digamos que esa persona Salim misma ahí le empieza a ver por qué Airbnb salió tan rápido adelante, por qué se convirtió en un unicornio, Spotify, empieza a identificar estas empresas y si se dan cuenta en la línea del tiempo, a medida que va pasando el tiempo, aumenta el número de empresas. Entonces, también el número de empresas que se están volviendo exponencial, ese número es exponencial también. Entonces, obviamente ven acá marcas como la de
la Elon Musk con SpaceX, que está muy de moda, está Uber, está Snapchat, y entonces él empieza a preguntarse, pero ¿qué es lo que está pasando? Que todas estas empresas alcanzaron una valoración por encima del $1 billón en tiempo récord. Entonces ahí es donde se logra identificar cuáles son esos atributos que tienen como común denominador esas empresas. Entonces aquí voy a dar voy a dar una explicación pues, práctica y ya pasamos a la sección de preguntas. Y aquí lo importante entender que es una EXO. Primero la palabra EXO viene de Exponential Organization y se han identificado estos atributos. Primero un MTP, que yo voy a explicar qué es, y luego dos acrónimos que se dividen en dos hemisferios, el izquierdo con Ideas, el segundo con Scale. El de Ideas es precisamente para gestionar la abundancia al interior de la empresa. El hemisferio derecho, que es el de Scale, es cómo gestionar la abundancia al exterior de la empresa. Pero aquí importante es el primer cambio de paradigma, es entender qué es el MTP. Es el propósito de transformación masiva. MTP es el propósito, o el Golden Circle para los que han trabajado con Simon Sinek, o el Ikigai, que es la otra metodología de entender el why, el porqué de lo que hacemos. Y el primer cambio de paradigma allí es entender el cambio de misión-visión. Fuimos educados o tradicionalmente entendemos la empresa, misión, yo hago esto, mi empresa hace esto, visión, yo quiero llegar acá, mi empresa quiere llegar acá, y digamos que se trata del yo, o sea, yo hago esto, mi empresa hace esto, visión, yo quiero llegar acá. Cuando hablas de propósito, aquí la pregunta es, ¿qué tengo yo, qué tiene mi empresa para ofrecerle al mundo? ¿Cuál es el cambio que queremos ver en el mundo? Entonces, cuando ya no lo miras desde el yo, sino que lo miras desde un pensamiento colectivo y desde un pensamiento de abundancia, también es muy diferente cómo se orienta la empresa. Entonces, aquí un punto importante es identificar cuál es esa razón por la que nos le medimos a ser empresa, que sabemos que solamente tomar la decisión de ser empresa, las estadísticas dicen el 95% ya está en contra tuya y uno sigue creyendo en la idea, sigue creyendo en el producto. Entonces cuando logras identificar el por qué lo estás haciendo y ese propósito es genuino, pues se convierte en una guía y en un faro muy importante para el proyecto. Adicionalmente, ¿qué es lo que tiene el propósito en una organización exponencial? Es que tiene como alcance mínimo impactar 1.000 millones de personas. Entonces, cuando se trata de una organización exponencial, estás tratando de resolver un problema que afecta a la humanidad o que por lo menos afecta a 1.000 millones de personas. Entonces, por eso se dice que los grandes problemas de la humanidad serán las grandes fuentes de oportunidades de negocio. Las oportunidades que tenemos en educación, las oportunidades que tenemos en pobreza, en energía, en transporte, en calidad del aire, en bancarización, todos esos que son problemas que no son de barrio, ni de ciudad, ni de país, sino que son problemas a nivel global, en la medida que tú logres encontrar una solución a algún problema de esos y que eso resuene con tu propósito, ese es el primer. Aquí están esos atributos, vamos con el acrónimo de la izquierda, el de Ideas, y las interfaces es cómo logro yo entregar esa propuesta de valor a mis clientes, es decir, a través de pantalla de celular, de computador, cuáles son esos canales con los que yo me comunico a nivel global o escalable pues, tanto con mi público dentro de la empresa. Dashboards, acá lo que nos hace alusión es a poder gestionar la empresa en tiempo real. Hay un cambio de paradigma y nuevamente la contabilidad nos la están entregando 45 días después de que pasó la decisión. Estamos tomando decisiones sobre los datos que pasaron hace 45 días. Aquí el mensaje es, hay que tener los indicadores claves del negocio en tiempo real y visibles para los, o sea, ojalá para todos, pero principalmente para las personas claves de la empresa, que puedan ver en tiempo real qué es lo que está pasando, si el indicador es ventas o calidad o nivel de endeudamiento, lo que corresponda. Pero pues este es el mensaje acá. En experimentación, nuevamente aquí el mensaje es, con la velocidad que se están dando los cambios, el producto perfecto no existe. O sea, aquí tenemos que ser ágiles, y me refiero a metodologías ágiles, y es tratar de trabajar iterativamente, simplemente sacar un primer piloto, sabemos que no es el mejor producto, que no es la versión final, pero por lo menos ya tenemos input, tenemos retroalimentación de esa primera iteración, cómo hacemos la segunda mejor, la tercera mejor, la cuarta mejor. Estoy seguro que en la 10ª experimentación el producto ya es algo interesante y sólido de mostrar. Pero entonces vencer eso, no sé del tema, yo no sé de tecnología, el otro año lo hago, es simplemente tomar la decisión de experimentar entendiendo que hay fracasos y que no es la mejor versión, pero se sorprenderán de la forma que avanzan las ideas cuando tienen esa mentalidad de hacerlo experimentalmente. Con autonomía, aquí es otro cambio de paradigma tremendo. Estamos acostumbrados a
al modelo de jefe, al modelo de C-Level, al director de operaciones, a cargos de la autoridad centralizados. Y hoy en día, pues, y se los pongo como ejemplo, ¿cómo es posible que Bitcoin funcione de esa forma? Con todo lo que yo les dije, sin que haya un director, sin que haya un edificio que funcione en 200 países, que cierre menos de 10 minutos. Bitcoin tiene un propósito y lo que ha logrado es traer un montón de personas, lo que llamamos hoy en día una comunidad, que aportan y gestionan el proyecto con autonomía, porque más allá de que esta persona me cae bien o mal, yo creo es en el propósito y a mí me interesa y creo en eso y por eso trabajo por eso. Entonces, ¿qué es lo que se busca dentro de las organizaciones? Si todas las decisiones se las tiramos al C-Level, se las tiramos al CEO, al director de la empresa, no hay persona o poder humano que sea capaz de procesar toda la data y decisiones que hay que tomar hoy en día. Lo que se debe buscar no son modelos jerárquicos organizacionales, sino modelos distribuidos donde las personas estén empoderadas. Es decir, si tú eres el duro de mercadeo, pues si yo soy ingeniero, pues ¿quién es el llamado a tomar las mejores decisiones, diagnósticos y acciones en torno a mercadeo? Pues tú, o sea, para eso estás en el equipo. Y si ya entiendes el propósito de esta organización, pues hazlo experimentalmente y empodérate en tomar decisiones y no dejarlo en esas jerarquías que toma meses, inclusive años, en muchos casos para tomar decisiones y cambios. Entonces aquí eso tiene que ver el tema de autonomía. Tecnologías sociales, la forma fácil de entenderlo, como WhatsApp, nos permite comunicación en tiempo real con grupos y temáticas de interés. Hay tecnologías sociales más elaboradas como Discord, como Slack, como Telegram, como otras herramientas, cada uno pues, con sus pros y contras, pero digamos aquí el mensaje es la inmediatez de la comunicación y poderla segmentar y organizar ese volumen y cantidad de comunicación en tiempo real. Esto por el lado interno. Por el lado externo tenemos Scale, y es cómo gestionar la abundancia al exterior de nuestra empresa. Aquí voy a aprovechar para sacar dos con un solo ejemplo. Y tenemos Staff on Demand y Leverage Assets. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Y es muy diferente al proceso de outsourcing. Outsourcing es cuando yo puedo contratar algún proceso complementario a mi empresa. Yo puedo hacer, o sea, si mi negocio es pasteles, yo puedo hacer outsourcing de contabilidad, outsourcing de mercadeo, outsourcing de ventas, pero los pasteles los tengo que hacer yo. ¿Cuál es la diferencia con Staff on Demand? Cuando yo soy capaz que mi actividad principal no la hago yo, sino que soy capaz de hacerla apalancado en terceros y bajo demanda. Y aquí me apalanco con el ejemplo que es transversal para Airbnb y para Uber. Uber, ¿cuál es su actividad principal? La de transporte de pasajeros. ¿Cuántos carros tiene? Ninguno. Se apalanca en los activos de los demás, se apalanca en los recursos que hay disponibles y abundantes en el ambiente. ¿Qué dice Airbnb? Vamos a montar la cadena hotelera más grande del mundo. ¿Cuántos hoteles tiene? ¿Cuántas habitaciones tiene? Ninguna. Me apalanco en la capacidad ociosa y habitaciones disponibles que hay alrededor del mundo. Eh, para, ese es para el caso de activos. Para el caso de staff on demand, ya es el personal bajo demanda. Y si mi actividad principal nuevamente es la hotelera y necesito un anfitrión que está al frente de Airbnb, soy capaz de apalancarme y que la persona que está rentando la habitación también haga el rol de recepcionista y experiencia hotelera. O en el caso de Rappi, si mi negocio es la mensajería, fui capaz de apalancarme en las personas para hacer servicio de mensajería bajo demanda. ¿Qué es lo que permite esos modelos bajo demanda? Escalar fácilmente y desescalar fácilmente cuando lo necesite, una estructura de costos baja. Bueno, ahí con esos dos temas. Luego tenemos el tema de comunidad y crowd, y básicamente quiere decir hay que ser capaces, más allá de tener clientes, es de generar un movimiento, una causa que articule clientes, aliados, personas relevantes del ecosistema alrededor de tu idea. Entonces, nuevamente, eso es lo que logra marcas como Bitcoin, es lo que logra marcas como Harley Davidson, es lo que logra marcas como TED Talks, las charlas si las han visto, es lo que logra marcas como Tesla. ¿Y por qué es importante tener comunidad? Porque esa comunidad precisamente es la principal fuente de innovación, es la principal fuente de ventas también, y es la forma de procesar información colectivamente más eficiente para que ese propósito avance, no centralizado solamente en las decisiones de una persona, sino apalancado en el poder de una comunidad. Pasemos al de algoritmos. En algoritmos aquí lo importante es, si algo se tiene que llevar de la cuarta revolución industrial, es que el combustible de la cuarta revolución industrial son los datos. Cualquier huella, cualquier experiencia análoga deja una huella digital. Ya les conté el volumen de data que estamos generando. Entonces, hoy en día el negocio tiene que ser orientado a los datos y cómo los aprovechamos con algoritmos, ya sea de inteligencia artificial, machine learning, big data, a través de plataformas, a través de pronósticos con esa data. Entonces, pues tienen que ver su negocio desde los ojos de los datos y los algoritmos también.
Y el engagement tiene que ver entonces cómo generamos ese involucramiento con nuestra comunidad, con nuestro público. Y aquí viene todo el tema de Puntos Colombia, de Millas de Avianca, de calificación con 3 estrellas, 4 estrellas, porque eres bueno o malo en la comunidad, temas de gamification, eres coronita roja, coronita verde, pero lo que logra todo eso es precisamente ir generando sentido de apropiación dentro de tu círculo de influencia o tu comunidad o tu público objetivo. Entonces, bueno, con eso quería terminar, pues creo que abordamos todos los conceptos, pues aquí tienen algunos ejemplos de empresas exponenciales, algo les comenté por acá. Recomendados, pues para los que no lo han leído, este libro de Yuval Noah Homo Deus es impresionante, es una trilogía. El primero es De animales a dioses, luego Homo sapiens, Homo Deus y Lecciones del siglo XXI. Es un libro bien interesante porque es el recorrido de toda la historia de la evolución de la humanidad desde sus inicios, cómo llegamos hasta donde estamos hoy y para dónde vamos a nivel de sociedad y a nivel de tecnología. El segundo que les recomiendo es el de Netflix, que es Selección Antinatural, o Natural Selection, y es impresionante ver el poder de una tecnología como esta, la modificación genética. Hoy en día por $170 compras un kit de modificación genética en Amazon y te llega a la casa. Y básicamente ahí muestran en el video cómo hay personas experimentando, ve la luciérnaga alumbra, me gusta esa propiedad, la voy a copiar y la voy a pegar en un perro. Y están haciendo perros fluorescentes. Las preguntas éticas que se vienen ahí es, ¿y si yo quiero ser más inteligente y quiero ser más fuerte o quiero ser inmortal? ¿Dónde puede parar una tecnología de estas? O esta puede curar el cáncer o puede curar enfermedades que son difíciles hasta el día de hoy. Entonces, pues para que lo miren con sentido crítico, que es bien interesante. Y por último, les recomiendo pues a los que les interesa el tema de exponencialidad y transformación digital y cuarta revolución industrial, pueden hacer esta certificación que es gratuita, están aproximadamente 2-3 horas en la página de EXO. Y allí precisamente pueden hacer esta certificación en 2-3 horas donde se van a llevar una mirada más profunda de esta cuarta revolución industrial. Entonces, bueno, traté de ajustarme al tiempo, son las 3 en punto. Quería pues agradecerles por el espacio, por la invitación. Espero pues que haya sido de provecho. Les doy el micrófono si tienen alguna inquietud que quieran que conversemos o resolvamos. Muchas gracias, Felipe. Pues por el momento no tenemos conversaciones o preguntas en el chat. Sin embargo, como lo acabo de indicar, si alguien desea hacer una pregunta, tiene la opción de levantar la mano en la barra de herramientas del chat o de escribirnos la pregunta para transmitírsela a Felipe. Creo que por aquí están levantando la mano FA, invitado. Creo que había otra mano levantada, si de pronto nos colaboras, Emilia. Felipe, ¿cómo estás? Mi nombre es Felipe Villa, fabricante de arquitectura. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Felipe. Gracias. ¿Por qué sigue existiendo tanto miedo en los bitcoins? Pues yo entiendo que muchas veces cuando a uno le hacen piratería cibernética se trata de cobrar con bitcoins y a uno le queda todavía como ese sinsabor de que el bitcoin no tiene como un lugar de establecimiento, como que es una moneda virtual que está en la nube rodando. Entonces, ¿cómo puede llegar uno a confiar en ella sabiendo que no existe como esa tranquilidad hacia lo que se dirige y que está manejada por cuando hay piratería cibernética, cuando te hacen robo de bases de datos y todas estas cosas? ¿Y cómo puede estar uno tranquilo frente a la revolución, la cuarta revolución en este tipo de temas, sabiendo que todavía hay tanta vulnerabilidad en los sistemas de almacenamiento de nuestra información? Yo sé que muchas veces las nubes son mucho más seguras, pero a uno todavía le queda como esa preocupación de que dejaste el servidor prendido, te hicieron un secuestro cibernético, todas estas cosas. ¿Cómo le da a uno la tranquilidad hacia esto? Perfecto, bueno, respecto a las dos preguntas, respecto a Bitcoin, digamos que ahí el primer mensaje es nunca se metan en algo que no entienden o que no comprenden. Y digamos que el primer caso de Bitcoin suena mucho porque sube de precio, baja de precio, porque hay gente que ha hecho plata, hay gente que no, hay otros que los han tumbado o no.
Y solamente para el caso de Bitcoin y para cualquier otro caso hay que entender es el valor fundamental, o sea, ¿por qué lo estás usando? O sea, Bitcoin de verdad soluciona un problema que traté de explicarles durante la charla. Entonces, si de verdad creen que eso es un problema y de verdad creen que Bitcoin es la solución, pues ahí sí son llamados a usarlo, porque de otra forma Bitcoin al día de hoy, seguramente en unos años no será así, genera muchas fricciones. Cuando yo te digo, tienes que bajar una wallet y descargar la palabra semilla y eso lo tienes que encriptar y tienes que ponerle doble factor de autenticación y tienes que entender que si la transacción se te pierde no hay una línea 018000, sino que tú misma la tienes que gestionar. Entonces eso no es atractivo para nadie. O sea, si me dices, pues uso la de Bancolombia, que transfiero acá una cosa a la otra. Pero en la medida que más personas entiendan y desde lo fundamental entiendan por qué hay que hacer eso y cuál es la solución que se está logrando, o sea, te lo digo, o sea, solamente con el ejemplo que yo les puse, si yo envío 300 millones de acá a Australia en menos de 3 minutos por $1, o sea, eso para mí es una solución. Y lo digo ya en el caso de remesas, por ejemplo, que estoy enviando remesas y envíe $100 y les estén descontando 10 y aquí solamente la van a descontar 1, pues sirve. Entonces, sin lugar a dudas, Bitcoin, por lo menos en este momento, tiene mucha fricción de usabilidad y es que la gente entienda el por qué y es que la gente se anime a usar. Entonces, eso desde ese frente. Pero aparte de Bitcoin, lo que les dije, hay miles de soluciones blockchain que no tienen que ver con el sector financiero. Entonces, que las pueden explorar desde ese frente. Y en cuanto a la cuarta revolución industrial, esto va con el mensaje de experimentación y de velocidad. Hay más preguntas que respuestas. O sea, cuando te digo, con esta cuarta revolución industrial, si nos quedamos haciendo preguntas, saldrán más y más y más. Pues la única forma de hacerlo, y yo creo que es el ciclo natural también, o sea, ir experimentando, embarrándola, aprendiendo de los errores de los demás. Pero, por ejemplo, en el caso de la blockchain de Bitcoin, nuevamente específicamente, es una blockchain que funciona 24/7, 365 días a la semana, la intentan hackear todos los días y en 10 años no se ha podido hackear. Entonces vienen tecnologías que la computación cuántica y que si la computación cuántica va a quebrar el código de Bitcoin, pues la respuesta es, la tecnología avanza para los dos lados. Si viene la computación cuántica para quebrar, pues viene la computación cuántica para defender también. Pero nuevamente, hasta que no haya iteraciones, no haya hechos, no haya datos reales, pues no hay respuestas, simplemente hay esas preguntas. Entonces, el mensaje para ustedes es miren hasta dónde quieren ir, a la vanguardia o a la retaguardia o en qué parte del espectro se ubican, pero sin lugar a duda, esta revolución y este avance no lo van a detener todas las preguntas que podamos tener. Seguir avanzando. ¿Vos cómo recomendás empezar en esta cuarta revolución? O sea, uno como no conocedor del tema, ¿cómo se puede ir acostumbrando? ¿Cómo puede ir haciéndolo como un paso a paso para irle cogiendo como el tiro a toda esta revolución sin sentirse como agobiado o sentirse como desconocedor de la revolución o del avance? Sí, muy buena pregunta. Yo digo, a ver, o sea, siempre nos quedamos esperando el momento perfecto, cuando aprenda, cuando estudie el otro año, cuando salga a vacaciones. Ese momento perfecto no existe. O sea, la mejor forma de aprenderlo, y en inglés se dice learning by doing, aprender haciendo. ¿Qué es aprender haciendo? No sé, de inteligencia artificial, cómprense una Alexa, por ejemplo, que es el parlante que ustedes le pueden hablar, le lee las noticias, le pone la música, le apaga los bombillos. En el celular, miren cuáles son esas opciones que tienen bien para organizar su tiempo. Vivan un smartwatch que les mide las pulsaciones, el smartwatch les dice hagan deporte acá, alce las manos, muévanse para un lado, para el otro. Lo de Bitcoin es tan complicado como fue la mejor forma de aprenderlo. Yo diría coja 30,000 pesos, coja 50,000 pesos y vaya a un exchange y compre 50,000 pesos en Bitcoin. Si los pierde, pues los perdió, pero por lo menos entendió que es todo el proceso y ya ahí te vas involucrando. Una vez te vas untando, ya tus ojos están preparados para ver la noticia, para escuchar el comentario en las noticias, para ir despertando ese interés. Entonces mi mensaje es váyanse metiendo no con los dos pies, pero sí gradualmente, vivan la tecnología, o sea, todos estamos aprendiendo, aquí en esto no hay expertos y se trata de experimentar e irse familiarizando, porque ese momento perfecto nunca llegará. Tenemos Muchas gracias. levantada a ti. Tenemos la mano levantada de FEA, o si es la misma persona que acaba de hacer la pregunta, pues nos baja la mano. Era yo. Ya, Sí, perdón. Gracias, Felipe, por tus preguntas y por tu participación. Muchas gracias, Felipe. Si alguien más desea una pregunta, tenemos unos minuticos antes de que Felipe acabe la presentación. Pues no hay más preguntas, Felipe, o todo se entendió muy bien, o hay muchas cosas obviamente también para digerir.
Recordemos que esta charla y otras que ya hemos tenido en días y meses anteriores lo pueden encontrar en nuestra página de Interactuar, siempre y cuando hayan realizado la inscripción semanal, que siempre les colocamos el link en la invitación de la charla del día. Agradecemos entonces la presencia de Felipe Cano y de todos los invitados que hay hasta el momento. Felipe, si nos quieres decir algo más, porque en el chat solamente hay agradecimientos y nos indican que ha sido muy interesante y de gran utilidad. Perfecto, no, pues muchas gracias, agradecer la invitación, aprovecho este último espacio para la cuña radial, que visiten nuestra página web rutanio.com. Rutanio es un proyecto de naturaleza pública basado en blockchain. Tenemos como propósito conectar y acelerar el ecosistema de emprendimiento e innovación en Medellín y la región de Latinoamérica, con unos casos de uso, que es un token de intercambio, en el que puedes acceder a un marketplace y ofertar y demandar servicios profesionales como mercadeo, legal, contabilidad, desarrollo, diferentes productos y servicios del ecosistema. Es un proyecto de comunidad, es un proyecto de construcción entre todos. Entonces, los que se quieran sumar, pues denle una miradita a Rutanio. Tenemos diferentes espacios de conversación a la semana, martes y jueves hablamos de tecnologías emergentes, tenemos un newsletter, tenemos diferentes espacios para los que se quieran vincular y experimentar también con nosotros. Por último, pues agradecer a Emilia, a Interactuar por la invitación, a todos los asistentes que se regalaron este espacio, esta horita de compartir. Espero pues que se la hayan disfrutado y hayan aprendido algo, que de eso se trata, de apoyarnos y sumar entre todos. Entonces, pues a disposición de ustedes, me encuentran en LinkedIn como Felipe Cano Mejía y en lo que les pueda servir con el mayor gusto. Y bueno, muchos éxitos. Muchas gracias, Felipe. El contacto lo acaba de indicar. Ahí está Felipe. La página web es www.rutanio.com/ para los que acaban de preguntar. Los libros, si quieres recordar, me acuerdo básicamente el de dioses. Acá lo escribís. Acá lo escribí. Sí. Homodeus, ahí lo escribí. Homodeus. Ese es como el más recomendado de la trilogía, pero solo me he leído los dos primeros, pero muy buenos. Ajá. Y está también... Selección antinatural. Ajá, antinatural. Exacto. Bueno, entonces, para todos, igual en la presentación, los que no les haya llegado el enlace para hacer la inscripción, entonces aquí tengo el correo y se lo estaremos haciendo llegar próximamente. Perfecto. Bueno, Felipe, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Que estés muy bien. Gracias a todos. Buena tarde. Buena tarde para todos. Gracias. Gracias, Felipe. Hasta luego.